Bien, entonces, cuando Saussure refuta esta idea de que la lengua es un sistema de nomenclaturas, va a decir, bueno, no es, ¿no? Un listado de nombres, pero plantea Saussure, si hay algo que se puede rescatar de este concepto erróneo, según él, de que la lengua es un listado de nombres, plantea, si hay algo que se puede rescatar de esto es la idea de que en el signo lingüístico hay dos partes, ¿no? Si uno piensa en este concepto, según Saussure, erróneo de que la lengua es para ponerle nombre a las cosas, habría entonces algo, ¿no? que tiene que ver con lo lingüístico, y por otro lado el elemento del mundo al que término lingüístico está nombrando, ¿no? No, si la lengua es eso, si la lengua es ponerle nombre a las cosas, entonces las cosas, ¿cómo sería? Los objetos del mundo serían parte de la lengua también. Saussure dice, bueno, si hay algo que podemos rescatar de esto es la idea de que el concepto lingüístico está formado por dos elementos, ¿no? Por dos partes, mejor dicho. Una parte que tiene que ver con lo conceptual, ¿sí? Y ahí entonces nos vamos a meter, que antes había visto en el chat que alguien hablaba de significado y significante, ya nos vamos a meter con esta terminología. Saussure plantea, el signo lingüístico está constituido, es la unión, mejor dicho, es la unión de una parte conceptual, ¿sí? Un concepto, la parte que tiene que ver con el sentido, la parte que él termina definiendo como significado, y una parte que vamos a relacionar con lo acústico, ¿sí? Y ahí aparece lo que la compañera decía como huella psíquica. Yo le dije, ojo, es la huella psíquica, pero es la huella psíquica del sonido, no es huella psíquica de cualquier cosa, es la huella psíquica del sonido. De hecho, Saussure calculó que entendía la dificultad que podía generar este concepto, entonces lo define varias veces. Y lo va a definir como huella psíquica del sonido, o lo va a definir también como representación mental del sonido. Todas estas definiciones que plantea, ¿no? Esto, o reformulaciones, como huella psíquica del sonido, o representación mental del sonido, lo hace para separarlo o para diferenciarlo, distinguirlo de lo que es el sonido efectivamente producido. Porque voy a insistir mucho en esta idea de que el signo lingüístico es previo a la producción lingüística. ¿Sí? Esto que ustedes están escuchando, que yo estoy diciendo, son palabras, y las escuchan porque son palabras. Pero para Saussure recuerden que la lengua está acá, ¿no? Está en algún lugar de la psiquis, entonces es previo a la producción lingüística, entonces no puede ser sonido, porque no hay sonido producido, no hay sonido emitido. Entonces, ¿es sonido? Bueno, tiene características acústicas, pero es la representación mental del sonido, es como la idea del sonido, ¿sí? Es como cuando hacemos lectura silenciosa, ¿sí? La conciencia sería. No, O no, sea, no. cuando vos te pones a pensar, vos escuchas tus pensamientos y eso. Bueno, sí, pero la conciencia por ahí es otra cosa, está bien. Sí, seguramente es lo que estás planteando. Pensémoslo en términos, me parece que es más sencillo y despojado de otros conceptos. Por ahí pensarlo como esto de la lectura silenciosa, ¿sí? Cuando yo estoy leyendo un texto y no lo leo en voz alta, ¿sí? Sin embargo voy siguiendo el sonido, ¿sí? De cada una de esas palabras que estoy leyendo. Ahora se puedo decir palabras porque la palabra está escrita en un texto, pero cuando eso llega a mi cabeza, ¿sí? No es una palabra, es un signo del que voy a poder determinar una parte conceptual y una parte que es la representación mental del sonido. Si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Tengo esta lapicera en la mano, ¿no? Entonces, si les digo, hagamos este ejercicio, se los voy a hacer porque lo suelo hacer, es una tontería lo que les voy a decir, pero igual lo voy a decir. Lo suelo hacer en clase, y como tengo un poco de nostalgia por las clases presenciales, lo vamos a hacer acá también, pero como están todos con la cámara apagada, no los voy a ver, pero no importa, los vamos a hacer igual. Yo les digo, bueno, cerramos los ojos 3 segundos y
dicen ustedes mentalmente lapicera, que es lo que yo tengo en la mano, ¿no? Entonces, cerramos los ojos, 1, 2, 3. ¿Sí? Ese lapicera que dijimos sin decirlo sería algo así como lo que Saussure plantea como huella mental del sonido. Si cerraron los ojos, ábranlos, no se me duerman y sigamos. Es que Sí, cada uno va a visualizar una lapicera diferente según sus experiencias, supongo. lo que Porque, pasa, no sé, por ahí yo me imagino una lapicera negra, con envase transparente, otro una Bic azul, otro, no sé, una lapicera de color verde. sí, Nadia, pero ojo porque de lo que estamos hablando acá es de la representación mental del sonido, ¿sí? Ojo con eso, no estamos hablando de una imagen, porque vos estás hablando ahí ya de colores y de formas. Y acá estamos hablando de sonido, de representación mental del sonido, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Pero entonces todos lo visualizamos de la misma manera, ¿no? No estamos hablando, no sé a qué se refieren con visualizar, pero si se refieren a, No, 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 me refiero al a la sonido. imagen, digamos, a cómo cada uno de ustedes se representa físicamente una lapicera, no tengo Sí. ni idea porque Saussure no habla de eso, pero ni cerca. Estamos hablando de signos lingüísticos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Em, no, a ver. Entonces, a ver, Profe, sí. profe, no sería, o sea, a ver si lo entendí, que se fija una idea en un sonido y ese sonido se hace el signo, Bueno, ojo cuando está más o menos donde bien sea, y, lo del sonido. Ojo con lo del sonido porque está bien pensar que tiene esta parte del signo lingüístico. Características acústicas, pero ojo porque no es sonido. No es sonido porque no lo podemos escuchar porque estamos hablando siempre de signos lingüísticos que son previos a la producción lingüística. ¿Sí? Entonces, lo que Saussure plantea es que el signo lingüístico estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Ojo, porque muchas veces el gráfico con el que él representa el signo lingüístico puede ser confuso porque de hecho aparece un dibujo ahí de árbol, ¿sí? Pero él lo hace para distinguir justamente el significado del significante, para distinguir el concepto de la imagen acústica, pero al estar en un texto escrito es medio difícil hablar bueno, de imagen acústica ni hablar y hablar también por ahí del concepto, ¿sí? En ningún caso, cuando hablemos de signo lingüístico hay una parte que tenga que ver con una imagen, ¿sí? Cuando él habla del signo lingüístico, va a decir, bueno, el signo lingüístico une un concepto con una imagen acústica. El concepto es el sentido, el significado. Lo más parecido al concepto sería algo así como la definición de diccionario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá él dice árbol, y acá, por ahí, en vez del dibujito de un árbol, podría haber puesto la definición de diccionario, ¿sí? Entonces, no sé, qué sé yo, definir un árbol medio difícil. Planta que tiene un tronco, ramas y muchas hojas y que florece en primavera, ¿sí? Supongamos que esa sea la definición de árbol. Entonces, ese concepto, ¿sí? El sentido, ese concepto, es lo que para Saussure corresponde al significado. Y después ese concepto va a estar unido a mí me gusta decirle a un ruido, ¿no? A un ruido, porque en realidad es un ruido que en nuestra cabeza después se une a un significado y eso hace que se convierta en un signo lingüístico, ¿sí? Pero bueno, este ruido, este sonido, pero un sonido que todavía no ha sido producido, ¿sí? Entonces este concepto de planta que tiene dijimos, planta que tiene un tronco, ramas, hojas y que florece en primavera, está unido al ruido de árbol en castellano, ¿sí? Entonces, nada de imagen acá, nada de color, nada de forma, nada de apariencia física. Ojo con esto. Por eso es muy importante
insistir en la idea de que cuando habla de imagen acústica. Es decir, imagen acústica es, de nuevo, empieza con todas estas reformulaciones. La imagen acústica es la representación mental del sonido. ¿Es un sonido? No, es la representación mental del sonido. O también dice él, es la huella acústica, la huella psíquica del sonido, ¿sí? La huella psíquica no es sonido, es la huella que un sonido deja en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, el signo lingüístico lo define Saussure como la unidad de la lengua, esta unidad que une un concepto, un sentido, con una imagen acústica, con la huella psíquica, con la representación mental del sonido. A estos conceptos luego los redefine, ¿sí? Al concepto como significado y a la huella mental del sonido como significante. Por lo tanto, el signo lingüístico va a ser la unidad de la lengua conformada por un significado y un significante, ¿sí? Estas dos partes, dice Saussure, están íntimamente relacionadas, son inseparables. Yo no puedo, en un signo lingüístico, no puedo separar el significado del significante. De hecho, hace esta comparación como con una hoja de papel, ¿no? Dice, bueno, yo tengo una hoja de papel, y el signo lingüístico es como una hoja. De un lado es el significado y de otro lado es el significante. ¿Lo puedo separar? No, si lo quiero separar se va a romper. Sí, siempre con un montón de ejemplos, Saussure tratando de poner en términos un poquito más concretos las cosas tan abstractas de las que habla, ¿no? Imagínense que no hay ninguna realidad física del signo lingüístico. Hace esta comparación para que se entienda la manera en la que están asociados el significado y el significante en el signo lingüístico, asociados de una manera que si yo intentara separarlos, sería imposible el intento, pero si intentara separarlos no tendría, me quedaría sin signo lingüístico, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, profe, bien. Bien, bien. Profe, Muy tengo interesante. una duda, Sí. que capaz que me estoy adelantando. Ujú, Respecto a esto del signo del sonido, ujú. el ruido que a mí se me proyecte, por ejemplo, de una lapicera, va a estar también determinado por mi lengua materna, Bueno, ujú. porque no es Entonces, lo mismo el ruido que yo percibo hablando, por ejemplo, castellano, ujú. que a uno que habla en inglés, ¿verdad? Bien, sí, ojo, sí, te corrijo solamente esto de lo que yo percibo, del ruido que yo percibo, ¿sí? Porque en realidad en el signo lingüístico no percibís nada, lo tenemos dentro de la cabeza, ¿sí? Pero está bien lo que estás planteando y vamos a ver de dónde vienen esas diferencias ahora cuando veamos las características del signo lingüístico. Sí, bueno, una vez que Profe, sí, entonces es algo que viene con nosotros, o sea, que está ahí siempre, ¿no? ¿qué cosa? El signo lingüístico es algo que nace con nosotros, Bueno, básicamente. más que nacer con nosotros, lo que nace con nosotros, esto no lo dice Saussure, pero casi que abre el campo para que luego otros estudios lingüísticos llegaran a esta conclusión. El signo, no es que nace con nosotros el signo lingüístico, lo que nace con nosotros, el ser humano está biológicamente determinado para tener después una lengua, tiene la capacidad biológica para adquirir una lengua. Dentro de esa capacidad biológica para adquirir una lengua, después vamos a adquirir una lengua y los signos lingüísticos de esa lengua. Pero no es que nacemos con los signos lingüísticos. Creo que la clase pasada puse el ejemplo de la computadora. Es como cuando compras una computadora. La computadora viene con un sistema operativo que te permite instalar el Office y el Office viene con, por ejemplo, con el Word y ahí te puedes escribir un montón de palabras. Y de acuerdo al lugar del mundo en el que vos te compres la computadora y según tu lengua materna o la que quieras usar, vas a instalar el Office en castellano o en ruso, ¿sí? Con lo que venimos nosotros es con la capacidad biológica de poder luego adquirir una lengua. Y después vas a adquirir la lengua Ok. de que te toque en suerte, ¿sí? Ujú. Pero bueno, estos son como estudios posteriores y que tienen que ver con el innatismo, proponer que la lengua es innata,
al ser humano, no es algo que se aprende, sino que es algo innato, pero son estudios posteriores, no tiene que ver con Saussure, pero ya Saussure, al decir que hay una capacidad lingüística que está en el cerebro, bueno, un poco está anticipándose a eso, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo Saussure no habla para nada de adquisición? De hecho, fíjense que él dice que la lengua es algo social. Él en realidad no va a estudiar cómo se adquiere la lengua. Él va a decir, bueno, los seres humanos que conforman una comunidad lingüística, de hecho ni siquiera le interesa al ser humano que conforma la comunidad lingüística, lo que le interesa, solamente le interesa en la medida en que tiene que estar el ser humano, porque si no, no habría lengua, pero después lo único que le interesa es, bueno, entre todos los integrantes de una comunidad lingüística, ahí podemos estudiar la lengua. Después, cómo llegó a eso, en realidad no le interesa demasiado. Pero bueno, sobre el signo lingüístico va a proponer una serie de características que nos van a permitir entenderlo un poquito mejor. Y la primera de las características que propone para el signo lingüístico es la característica de la arbitrariedad, que es algo que en algún momento comentaron. ¿Qué quiere decir? Les pregunto yo a ustedes a partir de lo que leyeron. ¿Qué quiere decir que el signo lingüístico es arbitrario? ¿Por qué dice Saussure que el signo lingüístico es arbitrario? Dice que es inmotivada esa relación que existe entre concepto e imagen acústica, que no hay un porqué de llamar así a las cosas. Bien, ajá, bien. Ok, bueno, sí, tiene que ver con eso. Sí, va a decir que el signo lingüístico es arbitrario, pero cuando él habla de arbitrariedad, dicen, es arbitrario en el sentido de que es inmotivado justamente. No es arbitrario porque el sujeto arbitrariamente puede elegir cómo relacionar un significado y un significante, ¿sí? O sea, no es arbitrario porque uno individualmente pueda decir, bueno, esto, en vez de decirle vaso, le voy a decir, no sé, lapicera. No, la arbitrariedad no pasa por ahí. La arbitrariedad pasa por el carácter inmotivado de la relación entre significado y significante. Y acá voy a hacer, no un paréntesis, voy a hacer un cartel así grande, también, así, abstracto, como los conceptos de Saussure, porque no voy a hacer el cartel, pero por favor les pido que escuchen bien lo que voy a decir ahora, porque es algo que sucede todo el tiempo después en los parciales y encima da cuenta de que no se termina por ahí de entender lo que plantea Saussure. Saussure dice que la relación entre concepto e imagen acústica, la relación entre significado y significante es inmotivada. Esto quiere decir que este concepto de planta con tronco, ramas y hojas que florecen en primavera, si ese concepto que se una al sonido, la huella mental del sonido, a este ruido que les decía yo antes, árbol, es absolutamente arbitrario, ¿sí? Que animal con 4 patas, cola y que maulla, ¿sí? Animal de 4 patas, cola, que maulla, normal doméstico, ¿sí? Que ese concepto, que ese significado se una al ruido, al sonido, a la huella mental del sonido, gato en castellano, esa unión es absolutamente arbitraria, es inmotivada. ¿Por qué se une ese concepto con ese significado, con ese significante, ese concepto con esa imagen acústica? ¿Por qué? No hay razón, y ojo, no hay razón natural. Lo que dice Saussure es que no hay razón natural, no hay ningún motivo o explicación, ¿sí?, para esa unión. Por eso va a decir que la unión es inmotivada y por eso va a decir entonces que el signo es arbitrario. Pero recién les decía, ojo, porque una típica pregunta de parcial es ¿por qué para Saussure? O sea, ¿qué significa para Saussure que el signo es arbitrario? Y muchos contestan, es arbitrario porque no hay motivo para que un significado se una con un significante. Ojo, porque eso es justamente decir todo lo contrario de lo que dice Saussure. Decir que no hay motivo para que un significado se una con un significante es tirar abajo todo lo que está planteando Saussure. Lo que no hay motivo es para que un determinado significado se una con un determinado significante, porque para que un significado se una con un significante, claro que hay motivos, es la lengua. O sea, si un significado no se une con un significante, no tenemos lengua, ¿sí? Entonces,
¿Hay motivos para que los significados se unan con los significantes? Sí, evidentemente, es la lengua. O sea, si no hay unión entre significado y significante, no tenemos lengua. Ahora, lo que plantea el concepto de arbitrariedad es que no hay motivo para que un determinado significado, por ejemplo, animal doméstico de 4 patas con cola y que maulla, que ese significado se una con un determinado significante. Por ejemplo, el significante formado por los sonidos G, A, T, O, que hacen este sonido gato, ¿sí? No hay razón para que esos dos se unan. Animal doméstico de 4 patas con cola que maulla se podría haber unido con cualquier otro sonido, con cualquier otro. Por algún motivo que no sabemos, que desconocemos, y que es lo que Saussure plantea, que se establece por convención, por el hábito, por el uso, se unió de esa forma, pero la unión podría haber sido cualquier otra, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque fíjense la diferencia, es muy pequeñita la diferencia si uno piensa, no sé, si uno cuenta las palabras, pero conceptualmente es una gran diferencia. No es lo mismo decir, no hay razón para que se unan un significado y un significante, que está mal, que decir no hay razón para que se una un determinado significado con un determinado significante. Porque razón para que se una un significado con un significante, claro que hay, es la lengua. Si no hay unión entre significado y significante, no tengo lengua y no estamos hablando de nada, ¿sí? Ahora, lo que no hay razón es para que se una un determinado significante con un determinado significado, un determinado significado con un determinado significante. ¿Se entiende esta diferencia que estoy intentando destacar acá? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí, Sí, profe. se entiende. Bien, bueno. Entonces, bueno, ¿cómo se establece entonces? ¿Cómo se hace esa unión entre un significado y un significante? Bueno, Saussure dice por convención, ¿sí? Y ojo con esto, me voy adelantando a algunas situaciones que después vamos a ver en el parcial. ¿Qué quiere decir convención? Bueno, justo no. A ver, ¿qué quiere decir convención? Que está como acordado entre toda la comunidad. Bien, perfecto. Es un acuerdo en la comunidad, ¿sí? En realidad es un acuerdo un poco entre comillas, ¿no? Porque no es que la gente, no es que nosotros, de hecho todos acá somos parte de una misma, bueno, esto es una de las cosas que se les podría discutir a Saussure, de hecho se les discute. Pero bueno, para Saussure nosotros acá, todos los que estamos acá, tanto hablantes del español, somos integrantes de una misma comunidad lingüística, ¿sí? O sea, lo que Saussure dice es, se establece por convención. Esto no quiere decir que nosotros todas las, no sé, una vez por menos juntamos a charlar sobre cómo unir significados y significantes, ¿no? No es que nos ponemos de acuerdo de esa manera. La convención, hay un acuerdo, pero un acuerdo establecido en el uso, ¿sí? En el uso en el que sabemos después, ¿sí? Que a la hora de utilizar la lengua, él no estudia el uso, pero sabe que la lengua se usa. Entonces, sabe que a la hora de usar la lengua, todos le vamos a decir a este animal doméstico, le vamos a decir gato, ¿sí? Entonces, ahí él ve una suerte de acuerdo o convención, no que nos ponemos de acuerdo para unir significados y significantes, sino que es un acuerdo que está establecido en el uso. Y ojo con esto también, por favor, quiero que quede claro que Saussure habla de convención, porque en el último parcial que tomamos hace 2 meses y en los últimos años, por lo menos en los últimos 2 años, yo no sé si creo que ya hablamos de este material que circula por las redes y que está mal en estas páginas de, no sé, donde hay monografías o respuestas de parciales y ese tipo de cosas, que yo sé que en general los alumnos y las alumnas recurren a ese material, pero ojo porque en general no está chequeado y puede haber cosas que estén mal, ¿sí? O sea, nunca está chequeado y a veces hay cosas que están mal. Bueno, permanentemente aparece en las respuestas sobre Saussure, concretamente en la respuesta a la pregunta sobre arbitrariedad, que el signo se establece por convicción. Y es un disparate. O sea, yo no sé si es que, insisto, por eso, y seguramente en la clase que viene cuando retomemos voy a retomar este punto, convención en tanto acuerdo. Convicción es otra cosa, una convicción es una creencia, es otra cosa, es otra palabra.
y además no tiene nada, o sea, es un disparate en relación a lo que propone Saussure. No tiene ningún sentido pensar, ¿sí?, que, o mejor dicho, hacerle decir a Saussure que el signo se establece por convicción. No, es un disparate en relación a la propuesta teórica de Saussure. Así que ojo con eso también, ¿sí? Ojo con usar la terminología correcta, y esto voy a insistir también en ojo con ir a buscar información a lugares en donde la información no está chequeada y pueden aparecer disparates como este. Yo calculo que tiene que ser algo que está circulando y a lo que los estudiantes acuden, porque es muy raro sino que aparezca en 5 parciales la misma respuesta errónea de esto, el signo se establece por convicción, digamos. O sea, que 5 personas en una misma comisión se confundan convención por convicción, me parece que es poco probable, creo que es poco probable, y por eso entiendo que lo están sacando de algún lugar, que no sé cuál es ese lugar, pero no, que está mal escrito. Es ese acuerdo implícito, sí, tal cual, sí. La manera, bueno, lo planteas así, Saussure, y está bien, Mirla, lo que estás planteando, justamente porque está esta idea de hay un acuerdo, pero no es que nos sentamos todos los días a charlar sobre homónimos, significados y significantes, sino que es un acuerdo implícito, ¿sí? Esto que se establece en el uso. Entonces, la unión entre significado y significante como una unión inmotivada, arbitraria, pero arbitraria porque es inmotivada, porque no hay ninguna razón para que un determinado significado se una con un determinado significante. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta para que piensen. Y está un poquito relacionado con algo que me preguntaron hace un rato. ¿Cuál les parece que es la consecuencia práctica, la consecuencia natural y práctica de que cada comunidad lingüística tenga de la arbitrariedad, y justamente porque el signo es arbitrario, bueno, estoy planteando mal la pregunta, casi que estoy planteando la respuesta. Voy a empezar de nuevo. ¿Cuál es la consecuencia práctica y natural de que el signo lingüístico sea arbitrario? Voy a dejar ahí. ¿Cuál es la consecuencia de que el signo lingüístico sea arbitrario? En la cosa práctica, en el día a día, en relación a las comunidades lingüísticas. ¿Cuál les parece que es la consecuencia? La variedad que existe, La sobre todo en el variedad tema del habla. ¿La variedad de qué? De los signos lingüísticos que existen y esa conexión que hacemos y el resto de palabras, como muchas palabras tal vez pueden significar lo mismo, o mismo en distintos idiomas. Porque si es Bueno, cat o gato, y es exactamente lo mismo, pero bueno, son dos lenguas totalmente distintas. Bueno, está bien, apuntaba a la segunda parte que estás contestando. Sí, justamente la consecuencia de la arbitrariedad es que existan distintas lenguas, ¿sí? Porque justamente como la unión entre un significado y un significante es arbitraria, ¿sí? Cada lengua va a tener asociaciones distintas, ¿sí? Entonces, va a haber una lengua que va a unir este concepto de animal, de 4 patas, etcétera, con el sonido cat, y otra lengua que lo va a unir con el sonido gato, ¿sí? Bien. Cuando lean el texto de Saussure van a ver que él habla de distintos tipos de arbitrariedades, habla de una arbitrariedad relativa. Bueno, no nos vamos a meter con eso, ¿sí? Es cierto que hay distintos tipos de relatividades y bueno, y no nos vamos a meter con eso. Simplemente entender el concepto general, este concepto general de la arbitrariedad, ¿no? Que un determinado concepto se une a una determinada imagen acústica de manera arbitraria, entonces las comunidades lingüísticas distintas hacen uniones distintas. Y entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo más distinto, lugar en donde la gente vive como concepto en castellano va a ser casa, y lugar donde la gente vive en inglés va a ser house, ¿no? Que ahí por ahí se ven más distintos todavía los significantes. Bien. Y acá a mí me gusta dar un ejemplo que no aparece en la bibliografía, pero que me parece que es un ejemplo
es un ejemplo de lo contrario de lo que dice Saussure, ¿sí? Saussure dice, la relación entre significado y significante no es digamos, no tiene una motivación natural, ¿sí? No tiene una motivación. La pregunta que les voy a hacer yo es un poco la contracara de la que les hice recién. ¿Qué pasaría si hubiera una motivación? ¿Sí? ¿Qué pasaría si existiera, si hubiera algún motivo para que un determinado concepto se uniera a una determinada imagen acústica? Entonces, fíjense, les pregunto, ¿cómo se dice mamá bueno, en castellano se dice mamá, ¿cómo se dice mamá en inglés? Mom, mother. Mam. ¿Cómo se dice, esperen que necesito machete, ¿cómo se dice en francés? Ni idea. Te puedo decir en ¿Alguien sabe? portugués, my. Dale, en portugués, my. ¿En alemán? Ay, chicos, qué poco saben de lenguas. Bueno, profe, ya me cuesta el inglés, no me pida mucho. Ya me cuesta el castellano, hasta ahora podemos decir también. En alemán, Mater. A ver. Luis, no. ¿Eso es qué es? Qué suerte que nos dedicaremos a diseño gráfico y no a doctorado. Exacto. Bueno. Nos cagamos. En francés, mer. En latín. Ah, Luis está haciendo chistes. Luis pone palabras para ver si aciertan cómo se dice, no sé, por ejemplo, mamá en alemán. Bien, qué bueno conservar el buen humor a esta hora. En latín hay una clínica muy conocida acá en Buenos Aires que tiene la palabra madre en su nombre. Mater Dei. ¿Cómo se dice mamá en coreano? Oma. Si alguien sabe otro, en chino, ma. En vasco, en idioma vasco, en euskera, ama. ¿Qué tienen en común todas estas palabras que estamos diciendo? Más o menos en la pronunciación se parecen algo Exacto. por la M, ¿Y pero por qué les parece que puede suceder eso? Yo sé, cuando toda la gente del mundo se reunió en una sala y dijeron, vamos a decir cómo se dice mamá. No. Que empiece con ¿Sabés, la M. Nacho, que no? No. La verdad que ni idea, profe. Pero Porque pensemos, ¿por qué les parece? capaz por escrituras que habían y entonces una lengua fue cambiando para otra, pero aún hubo un parecido. Bien, Valen, porque los bebés, cuando los bebés empiezan a hablar, claro, sí, imagínate, Nacho, que la escritura también es muy nueva en relación a la lengua. Cuando el ser humano, ¿sí? El sonido de la M es el sonido más fácil, ¿sí? De producir. Cualquier sujeto que nace sin ningún tipo de patología, ustedes saben que hay sonidos que son un poquito más complejos y otros sonidos que son más sencillos. Y la M es como lo más fácil, es el sonido o ruido más fácil de producir. En realidad, cuando el bebé empieza a producir los primeros ruidos, estos que hacen, lo que hace es ma, en cualquier idioma, porque es el sujeto, es ser humano, cuando nace es lo primero que puede hacerlo. Tal cual. Entonces, el balbuceo me dicen acá, sí. Entonces, claro, acá justamente, Romina, tu primera palabra fue ma, justamente, y tu mamá estaba contenta. Bueno, esto te lo digo así en voz bajita, que tu mamá no escuche, si anda por ahí. En realidad no es que el bebé dice mamá, el bebé dice lo único que puede decir, que es ese ruido que es el más fácil para su sistema fonador. Y el que tiene más cerca en general, siempre esto es en general, el sujeto que el bebé tiene más cerca es la madre, y la madre se siente referida, nombrada por ese ma. ¿Sí? No es que el pibe dice mamá, una piba, ¿sí? Es lo primero que puede decir, y lo más cerca que en general un niño tiene a su madre, y su madre se siente referida por ese ma, y entonces a partir de ahí uno podemos suponer que se construyó este signo, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando podemos encontrar una razón, acá hay una razón, hay una motivación, ¿sí? La motivación, ¿cuál es? Que el primer ruido que puede ser el pibe es ese.
y entonces lo que tiene más cerca es la madre y se siente referido con ese ruido, que va a pensar que es esto, ¿no? Que estaba diciendo ahí Romina, mi mamá, no sé, de la primera palabra. Bueno, no es la primera palabra, o sí es la primera palabra, qué sé yo, cada uno lo vive como, desde la lingüística lo que podemos ver es esto, ¿sí? Que en realidad el niño lo que puede decir es eso y la persona que tiene cerca se siente referida. Fíjense que de hecho ma y pa es lo mismo, solo que la p está un poquito más cerrada, pero en realidad es el mismo ruido, el mismo sonido, ponemos la boca de la misma manera, casi de la misma manera, la única diferencia es que en la p cerramos un poquito más los labios, ¿sí? De todas formas, si uno empieza a pensar en las lenguas, ya el término padre es distinto en las distintas lenguas, hay más diferencias que con el término mamá. Sí, alguien iba a hablar y lo interrumpí. No, que igual se nota que, bueno, no, me refiero a cuestión de las diferentes lenguas que como que algunas significados suenan diferente. Se nota más que nada, creo que en las historietas cuando usan onomatopeyas o ruidos que hace algo. Por ejemplo, el Bueno, gato en ujú. ciertos países dice miau, en otros dice meow, en otros dice no sé qué cosa, y otro dice se escucha Raúl. ¿Entendés? Es como, sí, no, es Como, rarísimo, no como importa. el Entonces que maullido. tiene muchas como interpretaciones de acuerdo al país. Bueno, Yo había visto un video que en diferentes países gente decía cómo hacían el coso del gato, pero Raúl nunca me lo imaginaba. no, yo tampoco. Sí, qué bueno que lo nombras, Nadia, porque otra de las, cuando Sociero habla de la arbitrariedad, pero esperen un cachito que quiero cerrar un toque lo anterior para que no queden confusiones. O sea, para Sociero el signo lingüístico es arbitrario porque no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para que un determinado significado se una con un determinado significante, ¿sí? El ejemplo que yo les puse es para ver lo contrario, ¿sí? Es decir, ¿qué sucede cuando efectivamente hay una motivación? Por ejemplo, el hecho de que el ser humano, el primer ruido que puede decir es ma. ¿Qué sucede? En todas las lenguas tenemos el mismo signo, ¿sí? Es como, lo que quise mostrarles es como lo contrario de lo que sucedería si el signo lingüístico fuera motivado. El signo lingüístico es inmotivado, cada comunidad lingüística hace asociaciones distintas, porque como es arbitrario, ¿sí? Esto puede ser lapicera o puede ser pen, ¿sí? Ahora, si fuera motivado, entonces, ¿qué pasaría? Si hubiera necesariamente en todos los signos una motivación, algo que motive a que determinado significado se uniera con determinado significante, ¿qué pasaría? Les pregunto. Es medio lo ¿Profe, mismo. no dejaría de ser arbitrario? Dejaría de ser arbitrario y entonces tendríamos una sola lengua, porque todos haríamos las mismas asociaciones entre significado y significante, ¿sí? O sea, no habría lenguas distintas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Entonces, una cuando Saussure explica el concepto de arbitrariedad y dice, bueno, la mayoría de los signos son arbitrarios, dice, bueno, hay algunas excepciones, por ejemplo, podríamos pensar que las onomatopeyas son excepciones a la arbitrariedad, la onomatopeya es como la representación de un sonido, ¿no? Entonces, dice, bueno, las onomatopeyas podrían ser signos motivados. Y después dice, aunque en realidad también está absolutamente convencionalizada la onomatopeya.